Muy buenas tardes y muchas gracias por conectarse al conversatorio multidisciplinario Discriminación, una barrera para garantizar los derechos humanos en Perú. Mi nombre es Anaí Padilla y soy actriz y activista. Hoy, 10 de diciembre, celebramos el Día Internacional de los Derechos Humanos. Por ello, nos hemos reunido para hablar de un tema que involucra a toda la sociedad peruana, la discriminación. Y cómo esta muchas veces se convierte en una barrera para gozar libremente de nuestros derechos. Usaremos este espacio para preguntarnos qué debemos hacer para que el Perú sea un país libre de discriminación, en el marco de la campaña Rompamos con la Discriminación, impulsada por el Sistema de las Naciones Unidas en Perú, en alianza con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con el liderazgo del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-Sida, ONU-Sida. Para empezar y dar inicio a este conversatorio, les cedo la palabra a Marcus Berend, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Perú. Adelante, Marcus. Muy buenas tardes. El señor Eduardo Vega Luna, ministro de Justicia y Derechos Humanos, Igor Garafulich, coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en Perú, Andrea Boscardi, directora de UNOSIDA para Bolivia, Ecuador y Perú. Saludos a todos los panelistas y un saludo especial a las personas conectadas. El Día de los Derechos Humanos se celebra todos los años el 10 de diciembre, aniversario de la adopción por la Asamblea General de Naciones Unidas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 1948. La protección de los derechos humanos, incluidos los derechos reproductivos, es un requisito previo para el bienestar individual y el crecimiento colectivo sostenible. El Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, coopera con los gobiernos para apoyar las normas de derechos humanos que se han afirmado en las leyes nacionales y los acuerdos internacionales y les ayuda a cumplir con su obligación de proteger los derechos humanos. Los desafíos para hacer realidad los derechos humanos de las poblaciones en situación de especial protección son aún grandes, no solo en Perú, sino a nivel global. Lamentablemente, persiste en nuestras sociedades la discriminación de muchos grupos poblacionales. Discriminación por orientación sexual, discriminación de personas que viven con VIH, de población indígena, de personas afroperuanas y la población migrante extranjera. Vivir libre de discriminación es un derecho humano y los derechos humanos prohíben la discriminación por concepto de raza, color de piel, sexo, lengua, religión, opinión política, origen nacional o social, estatus económico, de nacimiento, condición de discapacidad o cualquier otra situación. No obstante, en lo cotidiano convivimos con la discriminación. Les comparto algunos datos. El 62.7% de la población LGTBI peruana ha sufrido violencia y discriminación. El 47% de personas que viven con VIH sufre discriminación en el Perú. Dentro de estas experiencias se encuentran haber sido excluido de alguna actividad social, religiosa o familiar. Perú, el 40% no le daría empleo a una persona trans. La buena noticia es que tenemos el poder de desafiar las percepciones, creencias, actitudes y prácticas discriminantes. La campaña Rompamos con la Discriminación, impulsada por el Sistema de Naciones Unidas en el Perú, en alianza con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, busca contribuir a los esfuerzos por erradicar la discriminación en el Perú. La iniciativa busca evidenciar prácticas discriminatorias y de exclusión social cotidianas, promover el reconocimiento de dichas situaciones en el contexto de la pandemia de COVID-19 y generar cambios en actitudes y comportamientos que garanticen el respeto de los derechos humanos. La campaña se fundamenta en estudios que evidencian que estos grupos poblacionales enfrentan situaciones cotidianas de discriminación que limitan su acceso a oportunidades laborales, atención en salud, servicios educativos, así como acceso a la identidad, entre otras situaciones que se han agravado en el contexto de la pandemia del COVID-19.
A partir de dichos estudios y de los testimonios de activistas y personas cuyos derechos fueron afectados por discriminación, se han elaborado 4 spots animados. La campaña en redes sociales se complementará con una campaña comunitaria en 5 regiones del país. Esperamos que este conversatorio aporte mensajes inspiradores y propuestas orientadas a generar el cambio hacia actitudes, comportamientos y normas sociales no discriminatorias y de inclusión social de cara al bicentenario de la independencia del Perú y más allá. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcus. A continuación nos acompaña Andrea Bocardi, directora de ONUCIDA para Bolivia, Perú y Ecuador. Adelante, Andrea. Muchas gracias, Anaí. Muy buenas tardes, Su Excelencia, señor Eduardo Vega Luna, Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Igor Garafuli, Coordinador Residente de Naciones Unidas en el Perú, Marcus Berenden, representante de UNFPA Perú, distinguidos, distinguidas panelistas y toda la audiencia que nos acompaña. ONUCIDA lidera el esfuerzo mundial por poner fin al SIDA como una amenaza de salud pública para el 2030, como parte de la Agenda de Desarrollo Sostenible. Promueve estrategias centradas en las personas, especialmente dirigidas a aquellas que viven con y están afectadas por el VIH. Propicia su participación en la toma de decisiones e implementación de programas y políticas para reducir el número de nuevas infecciones por VIH, reducir la mortalidad relacionada con el SIDA y terminar con la discriminación. En el Perú se destacan esfuerzos en materia de promoción de los derechos humanos de las mujeres y comunidades de la diversidad LGTBI, tales como el desarrollo e implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos por parte del Ministerio de Justicia, acciones para enfrentar la violencia de género, políticas que apuntan a erradicar aspectos estructurales que promueven la discriminación y la desigualdad entre los peruanos y migrantes, y a destacar una política nacional de igualdad de género que tienen y que han desarrollado como un modelo para los países de la región. Sin embargo, es momento de pasar a la acción y que dichas políticas se traduzcan en la reducción de la vulnerabilidad a la infección por el VIH, a través de un incremento en el acceso a los servicios de salud, educación, empleo, justicia y libre ejercicio de sus derechos. La pandemia de la COVID-19 acentuó y puso en evidencia las desigualdades que sufren las comunidades marginadas, como nos referían las personas viviendo con VIH, la población de la diversidad sexual, las mujeres, los indígenas, los migrantes. Las respuestas eficaces a cualquier pandemia, como la del VIH, la del COVID-19, deben estar basadas en evidencia y poner urgente atención a uno de los principales obstáculos al acceso a los servicios por las personas con y vulnerables al VIH, como es la discriminación y el estigma asociados al VIH. En el Día Internacional de los Derechos Humanos, deseo reconocer el gran trabajo que viene liderando el Fondo Nacional de Población de las Naciones Unidas en el Perú, en el contexto del Programa Conjunto de Naciones Unidas para el VIH. Su campaña Rompamos con la discriminación y Perú libre de discriminación nos convoca a eliminar las barreras estructurales que impiden a las personas viviendo con VIH, poblaciones clave, migrantes y otras poblaciones vulnerables al VIH alcanzar los servicios esenciales que necesitan. 40 años de respuesta a la epidemia del VIH nos han enseñado que las respuestas nacionales efectivas son aquellas en las que están centradas en la comunidad de poblaciones más vulnerables, que tienen un enfoque integral e interseccional basado en los derechos humanos y en la igualdad de género. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Ahora presentamos a Igor Garafuli, coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en el Perú. Adelante, Igor. Muchas gracias, Anaí. Muy buenas tardes, Marcus, Andrea, y en especial muy buenas tardes, ministro. Creo que una de las cosas que tiene esta pandemia, entre tanta cosa mala, lo que ha tenido de bueno es que nos permite estar compartiendo con distintas audiencias. Estábamos recién junto al ministro con 250 jóvenes de todo el país que estaban haciendo un curso de
formación en derechos humanos, dirigido y formado el currículum por el Ministerio de Justicia. Y ahora tenemos la oportunidad de compartir entre nosotros en este día tan importante, que es el Día de los Derechos Humanos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales, en dignidad y derechos. Estas palabras abren el primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y de ellas emana la premisa básica de la no discriminación, establecida en todos los tratados internacionales de derechos humanos. La discriminación representa un obstáculo para el disfrute pleno de todos los derechos. Sin embargo, con gran frecuencia las autoridades públicas y ciudadanía guardan silencio ante los prejuicios, los estereotipos y la discriminación que sucede a nuestro alrededor. Si bien los principios de igualdad y no discriminación están firmemente arraigados en normas internacionales vinculantes, de las cuales Perú es parte, la discriminación y la falta de protección adecuada de las minorías sigue siendo un problema generalizado en todas las regiones del mundo. De igual modo, la lucha contra la discriminación es un factor clave para la prevención de conflictos, así como para abordar los desafíos del desarrollo sostenible. La discriminación en el Perú tiene lugar en diferentes vertientes y ha agudizado la crisis a causa del COVID-19. Por ello, para construir mejor, debemos pensar en un país en clave de derechos, igualitario, inclusivo y resiliente, con activa participación de los sujetos de derecho. Se necesitan urgentemente esfuerzos para eliminar el estigma y la discriminación tanto existentes como los relacionados con el COVID-19, que deberían ser un componente integral de los esfuerzos en Perú para responder a la pandemia. De igual modo, es necesario prestar atención a garantizar los derechos de las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad. En esa lógica se basa el trabajo de la ONU y nuestra respuesta socioeconómica. Como lo han señalado mecanismos de la ONU como el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, resulta vital realizar amplias campañas de sensibilización y educación. Por eso, saludo nuevamente al Ministerio de Justicia, primero por permitirnos acompañar este esfuerzo conjunto de hoy, liderado por UNFPA y por ONU-SIDA, en el Día de los Derechos Humanos. Sin duda, esto nos compromete y define nuestra agenda común con el Estado, pero sobre todo, con cada una de las personas de este país, para que alcancemos la premisa de la Declaración y de la Agenda 2030. Que todos seamos libres e iguales en derechos y que nadie se quede atrás. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Igor. Ahora le cedo la palabra al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Vega. Adelante, ministro. Muchísimas gracias, Anaí. Señor Igor Garafuli, coordinador residente de las Naciones Unidas, nuevamente gracias por encontrarnos en un nuevo evento. Señora Andrea Bocardi, directora de ONU-SIDA para Bolivia, Ecuador y Perú. Señor Marcus Bergen, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en el Perú. Distinguidos y distinguidas panelistas que nos acompañan esta tarde, participantes todos que están presentes en este evento. En primer lugar, quiero agradecer sinceramente por la oportunidad de dirigir estas palabras en un día tan especial. Ya mis colegas que me han antecedido lo han señalado y creo que es una ocasión sumamente importante para poder organizar este conversatorio multidisciplinario. Yo quería empezar recordando lo que acaba de ocurrir hace 2 días en el Parque de los Príncipes, en un partido entre el PSG y el Istanbul, ¿no? Donde el cuarto árbitro lanzó frases de connotación racista, negro, al asistente de entrenador del club del Istanbul, a Pierre Huevo. Y eso provocó la reacción, por supuesto, de Pierre Huevo y también la reacción del equipo contrario, liderados por Neymar y por Mbappé, esas 2 estrellas jóvenes del fútbol mundial, que de alguna manera le dijeron no al racismo en el momento oportuno que había que hacer. No se trata de ganar el partido a costa de cualquier resultado. No se trata de pasar por encima de las personas ni mirar de costado frente a la discriminación o en este caso frente al racismo.
Creo que la lección que nos dieron hace 2 días los jugadores de ambos equipos de parar el partido y de no continuarlo, creo que es una muestra concreta de lo que se tiene que hacer frente a la discriminación. No es la primera vez, felizmente, ya en su momento Samuel Eto'o lo había hecho también cuando estaba en el Barça hace ya algunos años atrás, y hay otras reacciones en el fútbol peruano que también se han producido. El deporte, sin duda, que lo miran millones de jóvenes, de niños, es un gran vehículo para generar deporte, para generar salud, pero también lo tiene que ser ahora para generar esa lucha contra la discriminación. Y vi ahí, creo haber visto ahí cómo millones de niños y jóvenes finalmente han sentido esa lección tan importante para todos, ¿no? El gobierno peruano hoy día, aprovechando esta fecha tan especial, quiere renovar su compromiso con la vigencia y el respeto de los derechos humanos y, por supuesto, con la lucha contra todo tipo de discriminación. Y hoy el Ministerio de Justicia quiere renovar también esta alianza con ONU-SIDA y con el Fondo de Población de las Naciones Unidas a través de la campaña Rompamos con la Discriminación. Y con ella desarrollaremos diversas actividades durante los próximos meses del año 2021. Volvamos a unir esfuerzos, esta vez no solo para denunciar situaciones de sexismo, racismo y transfobia, como lo hemos hecho en la campaña del año pasado junto a la Comisión Nacional contra la Discriminación, el CONACOD, sino para intentar animar cambios de actitudes que propicien mejoras en la situación de las personas más vulnerables, especialmente ahora en el contexto de la pandemia del COVID-19. La discriminación es uno de los más graves problemas de derechos humanos en el país y en el mundo. Y ello se evidencia no solo en las estadísticas que nos ha proporcionado la segunda encuesta nacional de derechos humanos. También hemos presenciado durante el año 2020 y en medio de la pandemia situaciones cotidianas que han justificado sacar adelante esta nueva campaña conjunta. La situación de las personas que viven con VIH, las personas del colectivo LGTBIQ, las personas que pertenecen a los pueblos indígenas, las afroperuanas, las migrantes extranjeros, como se presenta en los videos que forman parte de la campaña y se exhiben hoy para la reflexión, viven una realidad de múltiples discriminaciones que es innegable. Los audiovisuales que compartimos son el resultado de un esfuerzo de investigación, diseño y realización, resultado del recojo de experiencias del día a día y que pueden ser comprendidas desde la complejidad de las discriminaciones múltiples y la interseccionalidad. Por ejemplo, el de sobrevivir como una mujer trans, afro y pobre. Hoy, 10 de diciembre, corresponde al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Gobierno Nacional asumir un compromiso en el marco de sus funciones como ente rector de las políticas públicas en materia de derechos humanos. Estando próximos a la conmemoración del Bicentenario del Perú, es necesario la construcción de una política pública nacional que identifique como problema público central la realidad estructural de la discriminación en el país. Es tiempo de articular los esfuerzos estatales en todos los niveles, así como las demandas y propuestas de la sociedad civil en sus distintas manifestaciones, animando el compromiso de las empresas y la labor de la cooperación internacional en un proceso de actualización de las políticas públicas de derechos humanos. Para hacer frente a la discriminación, requerimos imaginación y una apuesta educativa y resuelta que nos permita desarrollar actitudes y sentimientos renovados y creativos. Todo ello nos debe conducir a la construcción de esos lazos que contribuyen a consolidar al Perú como una nación de iguales. Es una deuda del Perú republicano, esa promesa de igualdad, y forma parte del clamor de la juventud de nuestro tiempo
la demanda no solo de una institucionalidad más democrática y sin corrupción, sino de unas relaciones interpersonales fundadas en la garantía de los derechos fundamentales y la especial protección de quienes son más vulnerables. Expreso mi reconocimiento a los equipos técnicos y a los especialistas de la Alianza que han hecho posible llegar a este momento de lanzamiento de la campaña Rompamos con la discriminación. Invoco a todas las personas que están con nosotros a formar parte de los conversatorios como este y les invito a compartir los videos en sus redes sociales y a comentar y dar ideas para concretar la tarea del cambio de nuestra sociedad de iguales dispuestas a rechazar toda actitud discriminatoria. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, señor ministro. Es importante conocer las agendas y los esfuerzos de las instituciones que tienen el rol de fomentar el respeto y la protección de los derechos humanos por parte de la sociedad civil y también del Estado. Muchas gracias a todos los panelistas y antes de terminar esta primera presentación, nos gustaría tomar una foto del recuerdo, así que a la voz de 3, por favor, posamos para la foto. 1, 2, 3. Muchas gracias por acompañarnos y siguiendo con el programa para contarnos sobre la campaña Rompamos con la discriminación, le cedo la palabra a Carmen Murguía, analista del programa del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Adelante, Carmen. Listo. Me tienen que dar apertura para el video. Voy subiendo la presentación. Todavía no me han dado la habilitación para... Poder
descartar de nuestras vidas esta necesidad de estigmatizar y de traducir este estigma en comportamientos y actitudes discriminatorias. La tarea es ardua, pero estamos en ese camino y es hacia donde queremos aportar con esta campaña Rompamos con la Discriminación. Un tema para nosotros muy importante, que es la base de esta campaña, es dar este primer paso, que es comprender qué significa el estigma, la discriminación y su interrelación con los derechos humanos. Y bueno, el primer tema es que los orígenes son muy complejos, las verdaderas raíces descansan profundamente en las estructuras genéricas o de género, económicas, étnico-raciales y sexuales, que pueden ser encontradas en cada sociedad. No solamente es un tema del Perú, hay muchas sociedades que todavía arrastramos estos comportamientos y actitudes discriminatorias. Encarar el tema requiere reflexiones cuidadosas y profundas. Por supuesto, este conversatorio no va a agotar las respuestas, pero sí creemos que es un inicio de empezar a dialogar sobre el tema, de ponerlo en el debate público para poder generar esos cambios que todos y todas queremos. Afecta a la población en situación de especial protección, no nos afecta a todos y todas por igual, y ese es el punto más importante porque vulneramos o restringimos el ejercicio de derechos de ciertas poblaciones o ciertas personas que están justamente en situación de especial protección. Y comprenderlo resulta esencial para poder desarrollar respuestas efectivas a todos los niveles. Un poco para ponernos en contexto y recordar un poco de qué estamos hablando, ¿no? Que cuando hablamos del estigma, estamos hablando de esta marca, esta señal que colocamos en ciertas personas o grupos de la población que son vistos como diferentes o que los vemos como diferentes o inaceptables según nuestras creencias y prejuicios. No es algo que reside solamente en las mentes de una persona o de otra, sino que tiene profundas raíces en la sociedad y por eso es que históricamente se va arrastrando y se va arraigando. La discriminación es la expresión de este estigma, cuando a partir de esta distinción contra una persona o un grupo, accionamos un trato injusto y diferente sobre la base de su pertenencia o la creencia de que pertenece a un grupo particular distinto al nuestro, ¿no? Y puede expresarse en diferentes niveles, individual, comunitario, de la sociedad como un todo, que es lo más complejo. Como resultado de esta discriminación, pues se violan los derechos humanos de las personas y también resultan violados frecuentemente los derechos humanos de sus familias y sus comunidades. La violación de los derechos humanos multiplica el impacto negativo a todos los niveles, puesto que no solamente estamos vulnerando su derecho a no ser discriminados, sino también su acceso a salud, empleo, identidad, educación, protección, entre otros derechos. Por eso lo importante de poder erradicar el estigma, la discriminación y la violación de los derechos humanos. Este es un esquema simplemente para mostrarles este círculo vicioso que deberíamos convertir en círculo virtuoso. Es decir, este círculo vicioso donde legitimamos la violación de derechos en base a estigmas, según nuestras creencias y prejuicios, y esto hace que convirtamos expresemos este estigma a través de comportamientos y actitudes discriminatorias que conducen a la violación de los derechos humanos. Si nosotros lográsemos delegitimar que existen grupos diferentes y aceptar y reconocer y valorar que esta diversidad es lo que es importante y reconocer los derechos de todos y todas, interrumpiríamos esta cadena y este círculo vicioso que nos lleva a discriminar a partir del estigma y violentar los derechos humanos de muchos grupos y personas que tienen iguales derechos que nosotros. Vivir libre de discriminación constituye un derecho humano, lo han dicho todos nuestros panelistas que han abierto esta mesa con mucha lucidez y inspirándonos a realizar los cambios que queremos. Los derechos humanos son inherentes a los individuos justamente por ser humanos y todos los merecemos, todas las personas los tenemos sin excepción. Los derechos humanos básicos prohíben la discriminación por raza, por color de piel, por sexo, lengua, religión, opinión política u otro tipo de opinión, origen nacional o social, estatus económico, de nacimiento, condición de discapacidad o cualquier otra situación.
No obstante, discriminamos todos los días. Como manifiesta nuestra directora global, Natalia Cadem, en su discurso por el Día Internacional de los Derechos Humanos, necesitamos reconocer los derechos humanos no solo en las declaraciones, no solo en las políticas, no solo en la normatividad, necesitamos reconocerlos en la vida de las personas, en lo cotidiano, en el día a día. La buena noticia, como nos decía Marcus, es que las personas y las comunidades tenemos ese poder de desafiar las percepciones, creencias, actitudes y prácticas discriminantes y realizar esa transformación que queremos para un país libre de discriminación. Rompamos con la discriminación. Perú libre de discriminación ha querido resaltar principalmente o visibilizar la vulneración de derechos y la discriminación hacia ciertos grupos en situación de especial protección. Lastimosamente son muchos estos grupos que sufren vulneración y discriminación en sus derechos. Hemos querido visibilizar este año particularmente los derechos de las personas que viven con el VIH, de las personas de la comunidad trans y de las personas migrantes, sobre todo porque estas vulneraciones, esta discriminación se ha acentuado y profundizado en el contexto de la pandemia de COVID-19. Algunas cifras solamente para seguir, digamos, reflexionando y conociendo en base a la evidencia el impacto de la discriminación. En Perú, 7 de cada 10 personas consideran que las personas viviendo con VIH son discriminadas. Es decir, hay una conciencia de que existe esta discriminación, pero todavía nos falta generar esos cambios para transformar esta situación, ¿no? Un testimonio de una persona viviendo con VIH de 28 años en Trujillo nos dice: siempre he sentido el rechazo, te tratan con culpa. Otro dato importantísimo, en Perú el 40% no contrataría a una persona trans, no le daría empleo a una persona trans, según la encuesta de derechos humanos del MINJUS del 2019. Y una cita testimonial de una mujer trans afroperuana de 35 años que vive en Piura nos dice: en esta pandemia estoy en el limbo, nadie me contrata, no percibo ingresos, y obviamente eso tiene un impacto profundo en sus oportunidades de desarrollo y bienestar. Por último, en Perú las personas LGTBIQ+ son consideradas las más discriminadas. Este dato lo da la encuesta LGBTI realizada por INEI en el 2018. Y un testimonio de una chica trans de 36 años de Pucallpa nos dice: las chicas trans somos el grupo más afectado. Que nuestro DNI nos identifique como hombres a pesar de vernos como mujeres es discriminatorio. Y efectivamente lo es, porque no solamente es el acceso a la identidad lo que se está negando, sino el acceso a otras oportunidades como empleo, protección, educación. La estrategia de la campaña rápidamente es una estrategia que va del 2020 al 2022. Inició en años anteriores con la campaña Discriminar no da risa. Continuamos en este esfuerzo porque estamos conscientes que estas campañas de promoción de los derechos humanos requieren ser sostenidas y sistemáticas para tener el impacto deseado. Pero por supuesto esta no es la única acción, se requieren también políticas, normas, acciones concretas desde los diversos sectores. Esperamos que pronto también la CONACOT se sume a esta campaña porque alberga o integra diferentes sectores del Estado que pueden contribuir a avanzar en esta propuesta. Pero esta campaña está centrada en los ciudadanos y las ciudadanas, en todo, en lo que nosotras y nosotras podemos hacer en el día a día, en lo cotidiano, para luchar contra la discriminación y cambiar esas actitudes y comportamientos discriminantes. Tuvo una primera fase de pre-lanzamiento en redes sociales, se han estado moviendo allí los spots animados que en un momento les vamos a presentar. Luego ha habido un lanzamiento, o estamos en el proceso de lanzamiento de la campaña en redes sociales y en el marco de este conversatorio. El 1 de marzo del 2021 vamos a cerrar la campaña en redes sociales fomentando una reflexión sobre el país
libre de discriminación que queremos hacia el 2021, que es el bicentenario de la independencia del Perú, y de cara, por supuesto, al futuro a más largo plazo. Y vamos a complementar en esta ocasión la campaña en redes sociales como una campaña comunitaria, incluyendo spots radiales y acciones con participación activa de las comunidades en 5 regiones del país, incluyendo 2 lenguas originarias. Este es un esfuerzo que, si bien, digamos, acá estamos presentando las fases cuando todo ya está listo, ¿no? Porque ha significado un trabajo arduo de todo el año, amarrado además a las acciones previas desarrolladas desde el año 2018 y 2019, siempre en alianza con el Sistema de las Naciones Unidas, ONU-SIDA y, por supuesto, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Un agradecimiento muy especial a la agencia El Directorio, que en este año nos ha acompañado en esta campaña con la propuesta creativa, la producción de los spots que les presentaremos, la organización de este conversatorio y los diferentes hitos para poner en conocimiento y difundir Rompamos con la Discriminación. Especialmente a Gustavo Saavedra, que además nos va a acompañar en el panel, y a Adriana Vargas. La fase 2 del lanzamiento e implementación empezó el 1 de diciembre. Allí se lanzó el primer video de la campaña en el marco del Día Mundial del VIH y SIDA, dado que el spot trata o aborda el tema de la vulneración de derechos de una persona viviendo con VIH. Luego se lanzó el segundo video el 7 de diciembre, que aborda las limitaciones o la vulneración de derechos para el acceso a empleo de una persona trans. Hoy estamos lanzando en el marco de este conversatorio el tercer video animado que plantea la vulneración de derechos ante la posibilidad de recibir bonos y protección en el marco del COVID-19 para una persona trans. Y el 18 de diciembre vamos a lanzar el cuarto video en ocasión del Día Internacional del Migrante, pues el video expresa la vulneración de derechos de una persona que no puede una migrante venezolana que no puede acceder a educación en nuestro país. 4 spots animados en 2D son, digamos, como los protagonistas de la campaña, son los que se están moviendo en redes sociales en este momento, en Instagram, Facebook, Twitter, y estamos contando además con, que creo que es lo que viene, o estaba en otro, lo quitamos creo al final esto, contamos con calls, Key Leader Opinions, que están también ayudándonos a mover la campaña en redes sociales, a quienes agradecemos muchísimo, porque cuanto más se pueda difundir esta campaña y cuanto más personas se puedan sumar a este diálogo y esta reflexión sobre los derechos humanos y la necesidad de romper con la discriminación y generar todos un Perú libre de discriminación de cara al Bicentenario, es una tarea crucial que nos debe convocar a todos y todas. Una forma de hacerlo es participar activamente en la difusión de esta campaña, pero también interactuar en las redes sociales, como decía el ministro Eduardo Vega, contándonos cómo podríamos hacer nuevas acciones, qué propuestas tienen en mente para que todos y todos juntos como sociedad podamos romper con la discriminación. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Ahora quiero presentar a quienes integran el panel del conversatorio multidisciplinario Discriminación, una barrera para garantizar los derechos humanos en Perú. Quiero invitar a Daniel Sánchez, viceministro de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, a Lía Sacín, productora general de televisión del grupo RPP, a Diego Ocampo, especialista en derechos humanos de la Oficina Regional para América del Sur de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Leila Huerta, directora de la organización Féminas, a Gustavo Saavedra, director y cofundador de El Directorio, a Lorena Salgado, gerente senior de Asuntos Corporativos de Belcor,
Antes de iniciar con este primer bloque del conversatorio, queremos compartir, como lo mencionó Carmen, con ustedes los 3 primeros spots animados de la campaña Rompamos con la Discriminación. Los pueden encontrar también en las redes sociales del MINJUS y de UNFPA. Y por favor, dejen sus comentarios, compartan los videos en todas sus redes sociales. Esto es importantísimo para visibilizar esta campaña tan importante. Ahora sí, los dejamos con los videos. Adelante. En estos tiempos de pandemia, conseguir atención es difícil. Nuestros prejuicios hacen que para algunas personas sea casi imposible. En Perú, 7 de cada 10 considera que las personas con VIH son discriminadas, reduciendo sus posibilidades de sobrevivir. Si rompemos con la discriminación, tendremos las mismas oportunidades. Rompamos con la discriminación. Perú, libre de discriminación. En estos tiempos de pandemia, encontrar trabajo es difícil. Nuestros prejuicios hacen que para algunas personas sea casi imposible. En Perú, el 40% no contrataría a una persona trans. Discriminación que quita la posibilidad de acceder a un trabajo digno. Si rompemos con la discriminación, tendremos las mismas oportunidades. Rompamos con la discriminación. Perú, libre de discriminación. En estos tiempos de pandemia, acceder a un bono es difícil. Nuestros prejuicios hacen que para algunas personas sea casi imposible. En Perú, las personas LGTBI son consideradas como las más discriminadas. Al no reconocer su identidad, se vuelven invisibles. Si rompemos con la discriminación, tendremos las mismas oportunidades. Rompamos con la discriminación. Perú, libre de discriminación. Muy bien, muchas gracias. Y nuevamente agradecemos esta campaña impulsada por el Sistema de las Naciones Unidas en el Perú, en alianza con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con el liderazgo del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre SIDA y VIH, ONU-SIDA. Ahora, adelante los panelistas que me acompañarán en esta conversación, y para abrir esta conversación quiero iniciar con una primera pregunta. ¿Cómo la discriminación restringe derechos y oportunidades a las poblaciones en situación de especial protección? Poblaciones como la comunidad LGTBIQ, personas viviendo con VIH, personas indígenas, personas afroperuanas, personas privadas de su libertad, adultos mayores, migrantes, trabajadoras sexuales, personas con discapacidad y defensoras de los derechos humanos. Las personas que se encuentran conectadas pueden sumarse a la conversación dejándonos sus comentarios en el video de la transmisión. Es importante leerlos y leerlas. Vamos a empezar esta conversación dándole pase a Daniel Sánchez, luego sigue Lía Sacín, Diego Ocampo, Leila Huerta, Gustavo Saavedra y terminamos con Lorena Salgado. Les recuerdo a los panelistas que tienen 2 minutos por persona. Es importante respetar este tiempo. Te escuchamos, Daniel. Muchas gracias, Anaí. Y muchas gracias por delimitar el tiempo y establecer, digamos, la pregunta que va a guiar esta conversación. Por supuesto, agradecer profundamente a UNFPA, Naciones Unidas y a ONU-SIDA por
este trabajo y esta alianza que tenemos desde hace ya varios años y que se viene consolidando alrededor de la lucha contra la discriminación y estas campañas que venimos realizando ya por segundo año consecutivo y que esperamos que continúe en el tiempo. Yo escuchaba a Carmen y reflexionaba en relación a una frase que ella mencionaba, ¿no? La discriminación tiene detrás unas fuertes fuerzas ahí poderosas, ¿no? Fuerzas profundas, mencionaba ella. Y eso me venía a cuenta porque, claro, en el país hemos vivido y vivimos profundamente la discriminación. La hemos vivido en su peor, digamos, desenlace en la vulneración de derechos, ¿no? El proceso de violencia que vimos en los 80 y 90, como nos decía la Comisión de la Verdad, si bien no fue un conflicto étnico como en Yugoslavia o en Ruanda, sí tenía detrás un componente discriminatorio muy fuerte. Uno, a partir de los diversos testimonios que recogió la Comisión de la Verdad, encontraba que detrás de cada vulneración a los derechos, ya sea en torturas, en violaciones sexuales, en ejecuciones extrajudiciales, había un componente de discriminación muy fuerte. El insulto racial estaba siempre presente, ¿no? Serrano de tal por cual, indio de M, cholo de porquería. Se buscaba cosificar a las personas para en esa cosificación finalmente la vulneración al derecho no tuviera en el ejecutor de esa medida una reprimenda moral. Es decir, si yo te considero una cosa, si ya no te considero un igual, si no te considero una persona, si te cosifico, yo puedo maltratarte de cualquier manera. Y afectar en la forma más terrible que se afectó en ese periodo los derechos de las personas. Así que hemos vivido la peor forma de consecuencias de la discriminación en nuestro país y eso creo que ha sido sumamente grave. Pero esas fuerzas han cambiado, digamos, de consecuencias, pero todavía se mantienen, ¿no? Y uno encuentra en la última encuesta, como mencionaba muy bien Carmen, una serie de rasgos y estereotipos que todavía lamentablemente tenemos, ¿no? Un importante número de personas piensa que, por ejemplo, para que la mujer trabaje, primero tiene que terminar las labores del hogar. Y por supuesto, si eso lo piensa el 60% de la población peruana, cuando ella salga sin terminar las labores del hogar, va a ser maltratada, porque se considera que no ha cumplido con un rol. O, por ejemplo, que las personas piensen que es mejor que las personas con discapacidad se queden en sus casas que arreglar las calles para darle accesibilidad. Eso, por supuesto, no solo genera imposibilidad de movilidad, sino de pensar que las personas con discapacidad no tienen los mismos derechos. Y termina sucediendo que no les das el derecho a la educación adecuada. Yo recuerdo que el primer caso, la primera denuncia que se presentó en el Perú, la denuncia penal por el tema de discriminación, fue contra una persona con discapacidad en un instituto que no se le permitía estudiar de una palma calle, una persona con una discapacidad en el lenguaje y en el andar. Y sus profesores decían, no puede estudiar porque genera un riesgo en el instituto. Y a pesar de que se habló con ellos, tenían un estereotipo tan clavado en la cabeza que impedían que ella pudiera ejercer su derecho a la educación. Y eso es un poco lo que tenemos que ir cambiando. Lo que demuestran los diversos casos que a lo largo de estos años hemos venido conociendo, no es solo el lado malo de que hay discriminación en Perú, sino que alguien dijo, paremos estos actos. Y se puso enfrente y dijo, no me van a pisotear mis derechos y por lo tanto voy a usar los mecanismos que existen, administrativos, judiciales, penales, para denunciar estas arbitrariedades. Y creo que eso es lo que tenemos que también quedarnos nosotros. Hay gente que conoce sus derechos y no se deja pisotear, a pesar de que todavía tenemos estas fuerzas profundas y poderosas de discriminación en nuestra sociedad. Así es, Daniel, como lo mencionas, qué importante visibilizar y alzar la voz ante estos actos, ¿no? Sobre todo eso, en este tiempo, creo que este tipo de campañas justamente impulsan a levantar la voz, a conocer nuestros derechos, a visibilizar cuando nos enfrentamos o somos, o estamos, ¿no?, delante de un acto discriminatorio, racial, lo que fuere. Importante. Lía Sacín, por favor, te invito a que opines también. Sí, primero agradecerles este espacio, agradecer la inclusión de una persona de los medios de comunicación, en este caso de invitarme como periodista. En nuestro quehacer creo que
tenemos mucha responsabilidad, deberíamos tener mucha más responsabilidad en lo que transmitimos y construimos los medios, de alguna u otra manera reproducimos la realidad y la comunicamos masivamente, y ese es nuestro rol, y muchas veces debemos detenernos a pensar cómo lo estamos haciendo, qué estamos comunicando a nivel masivo, y que justamente lo que también comentaba Carmen, qué estigmas estamos asignando a qué grupos determinados de la sociedad. Entonces, en las noticias que presentamos, sin duda, hay una carga y una representación de ciertos grupos asociados a ciertos estigmas sociales. Y eso creo que influye mucho también en la visión que se va construyendo respecto, por ejemplo, a la comunidad trans, por ejemplo, a las personas con algún tipo de discapacidad, como se mencionaba. Entonces, asociarlo a pobreza, asociarlo a que siempre son personas que están en una situación, digamos, en una postura más de víctimas que de poder hacer un cambio social activo. Entonces, creo que sí hay un enorme espacio para tratar de verlo por el lado positivo, en el cual los medios pueden crear otros relatos y dar espacios de otra manera a estos actores. Cuando hablamos, por ejemplo, de que en el Perú, en un monitoreo de medios reciente que se hizo en el proyecto Voceras, del cual soy parte, solo 1 de cada 3 columnas en los medios escritos más importantes es escrita por una mujer. Y ahora estamos preguntándonos, no solo es un tema de género, también hay un tema de raza y un tema de origen. Estas mujeres, ¿qué tipo de mujeres son? ¿A qué grupo social pertenecen? ¿A qué grupo étnico pertenecen? ¿Cuánta representación hay en cuanto a personas de otro tipo de voces, ¿no? No solamente en el tema de género, y creo que ahí tenemos un gran espacio para avanzar, para representar de una mejor manera y para transmitir a la sociedad en los medios de comunicación masivos que realmente todos somos iguales y hay un piso común desde el cual todos podemos comunicar de una misma manera, ¿no? Bien, muchas gracias, Lía. Importantísimo tu presencia, importantísimo ver también este tema, como dices, desde los medios de comunicación, que es lo que tenemos a la mano todas y todos, ¿no? Y que nos ayuda además a llegar a todo el Perú. Entonces, importante también ver cómo se están moviendo las cosas desde ahí, qué acciones se puede tomar también desde ahí para seguir generando cambios. Diego Ocampo, te invitamos a unirte a la conversación. Muchas gracias, Anaí. Para mí es un honor estar hoy día celebrando este cumpleaños, acompañando este panel de personas defensoras que admiro muchísimo. Voy directamente a la respuesta. Imaginen que en este día de fiesta tenemos que hacer una torta en la oscuridad absoluta. Sería una tarea complicada porque no sabemos dónde están los ingredientes, la cocina, cómo leemos la receta y cómo sabemos que el horno está caliente y cómo decoramos la torta. Todo eso es muy complicado en la oscuridad absoluta. Pues en materia de discriminación estamos así, porque tenemos un gran reto, porque hay varias zonas de penumbra donde se mantienen invisibles varias formas de violencia y de discriminación. Me explico. Carecemos de data desagregada que por favor nos diga cuántas personas han sido discriminadas a razón de su discapacidad o cuántas mujeres indígenas u afroperuanas se han contagiado y han vencido el COVID. Tenemos aproximaciones, pero definitivamente no tenemos las magnitudes de esos ingredientes que son finalmente los datos. Y esta responsabilidad de generar los datos les corresponde al Estado y al sector privado, definitivamente. Y es importante detenernos en los datos, porque lo que no se nombra, no se cuantifica, no existe y finalmente queda invisible. Felizmente, en esa habitación oscura en la que nos encontramos, tenemos una serie de conjuros en los cuales la luz aparece. Y creo que es importante anotar que el Estado, a partir de los últimos años, ha reconocido la discriminación estructural en sus políticas públicas en relación a las mujeres, por ejemplo, y actualmente en relación a las personas con discapacidad y las personas LGTBI, hay ciertos instrumentos que se están discutiendo en los cuales hay un reconocimiento público de qué es positivo sobre estos colectivos. Pero queda pendiente determinar si otros grupos identitarios también afrontan formas de discriminación estructural e interseccional. Sé que el tiempo es cortísimo, pero quisiera remarcar que el sector privado tiene un rol importante. No sé si ustedes saben que las empresas tienen que reportar datos ante la Superintendencia de Mercado de Valores, y es interesante cómo ellas se ven a sí mismas. En estos reportes hay más de 300 reportes que mencionan el desarrollo sostenible y los derechos humanos y lo que hacen. Pero cuando analizamos en capas,
estos 300 reportes se reducen mucho más, porque solo 16 empresas reportan qué están haciendo para eliminar los prejuicios en relación a las personas que tienen VIH-Sida, solo 1 refiere a la prohibición de la xenofobia, y solo 50 de modo abierto dicen que en sus empresas no se permite la discriminación. Esto nos señala un reto pendiente. Y finalmente, ya para cerrar, teniendo en cuenta lo uso del tiempo, creo que tenemos una responsabilidad grande cuando una persona se atreve y vence diversas barreras para denunciar la discriminación. Son esas estrellas de luz que entran en esta habitación oscura, y tenemos esa responsabilidad de construir una sociedad donde podamos escuchar estos reclamos y permitir que estas personas sean protagonistas de su vida, y donde la discriminación realmente sea erradicada, y va a ser erradicada cuando sean visibles sus víctimas y sus historias y se reparen sus derechos. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Comparto completamente contigo cuando mencionas que es importante llamar las cosas por su nombre, ¿no? Estoy completamente de acuerdo con eso. Creo que cuando llamamos estas acciones por su nombre, justamente las visibilizamos y nos ayuda a tomar conciencia, ¿no? A revisarnos primero como individuos y poder revisarnos como sociedad. Leila Huerta, te invito a unirte a la conversación. Hola Analía, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Agradezco mucho el espacio para poder hablar acerca de lo que nos toca pasar a las mujeres trans en el país. Primero, tener que remarcar el hecho de cómo a veces también mencionarnos o marcarnos dentro de la población LGBTQ nos invisibiliza completamente a las mujeres trans y a la población trans, a la población intersex y a la población queer en el país. Y esto sí hay que mencionarlo. Para empezar este espacio que tengo que hablar, menciono que las cifras, por ejemplo, de prevalencia en VIH para población trans en el país del 2019, estudio Vigilancia Centinela, que lamentablemente el Ministerio de Salud aún no publica, pero que se hizo por encargo del Fondo Global, es el 31,8%, ¿no? Y es un dato súper importante y súper peligroso, ¿no? Que una condición de salud, que es una condición crónica, que no mata a nadie y que, bueno, pues ya se supone, se va normalizando y lo vemos cuando vemos que hay campañas, que ya las campañas para el Día Internacional de Lucha contra el SIDA no siguen siendo impulsadas del Ministerio, pero que sigue habiendo una población en la cual 3 de cada 10 mujeres trans están infectadas de VIH. Es súper complicado y es súper duro, y es importante cómo se tiene que reforzar en ello. Tengo años trabajando en VIH y me apena muchísimo, y también como tengo años trabajando, también no creo que es gratuito el no mencionarlo, porque el evidenciarlo significa decir que todo el dinero invertido por el Fondo Mundial durante casi 11 años en el país no ha ido a cambiar la situación de las poblaciones más afectadas, ¿no? Y a la vez también evidenciarlo va a hacer que el Estado se tenga que comprometer a cambiar políticas dirigidas a población transfemenina específicamente. El año pasado nosotros realizamos la primera encuesta virtual, al mismo estilo del INI, ya que lamentablemente no nos visibilizan, pues tenemos que hacerlo nosotras y lo hicimos. Pudimos tener una muestra de casi 700 mujeres trans que la completaron. Y quiero remarcar datos importantes que pudimos obtener en esta encuesta virtual, ¿no? Primero que el índice de suicidio, a la pregunta si te habías suicidado o no, 33% que sí lo había intentado, un 25% que lo pensó y no lo hizo, y solamente un 40% que no lo hizo. Creo que estas cifras son realmente altas para quienes trabajan salud mental, de que en una población exista un 33% de población que ha tenido intento de suicidio. En cuanto al abandono familiar, antes de los 18 años, el 60% de las chicas respondieron que se habían ido de casa antes de los 18 años, ¿no? Con respecto a la violencia, el 52% mencionó que había sufrido violencia, la diferencia pues es que no, y la discriminación o experiencia de discriminación vivida en esta población, en esta muestra de 700 mujeres trans fue del 87%, ¿no? Estas cifras para mí son importantes mencionarlas porque van de la mano con lo que mencionaban en la pregunta, ¿no? Cómo la discriminación o de qué forma la discriminación afecta a las poblaciones. Bueno, y estos son la forma cómo, ¿no? Es la forma más
en blanco y negro que podemos mostrar de cómo es que todas estas políticas, lamentablemente en el país, que se aplican, no están orientadas como deberían de serlo. Reconocemos, no estamos dejando de reconocer que existen actores importantes dentro del mismo Estado también que están luchando dentro de ello, y por eso es que estamos aquí. El Ministerio de Justicia, el Ministerio de la Mujer son entidades aliadas que están tratando de cambiar el país, pero creemos que esto tiene que seguirse diciendo, y creo que es el rol que tenemos la sociedad civil, ¿no? Muchas veces pasa que cuando la sociedad civil comienza a hacer el coqueteo con las instituciones del Estado, nos volvemos como que suavecitas en poder decir las cosas, pero no. Lo que he mencionado aquí es lo que ocurre. Es mi rol, es el rol que nos toca tener mientras tengamos que ir cambiando las situaciones, e importante tener que nombrar las cosas como lo menciona. Lo mencionó Lía cuando habló acerca de lo importante de los medios de comunicación. Eso para mí es súper tangencial e importante, ¿no? Cómo los medios de comunicación pueden estar generando aún discriminación, estigma, sin darse cuenta, ¿no? Porque quizás sí, pues el presentador no lo ve, pero el redactor, que tiene un montón de prejuicios, escribe un montón de cosas en el prompter y el presentador tiene que repetirlas porque está con la presión que le toca estar frente a cámaras y no se da cuenta de ello. Entonces sí creemos que debería haber un compromiso realmente importante en los medios de comunicación para cambiar ello, ¿no? El poder comenzar a manejar el enfoque de género de la manera correspondiente. Vivimos un periodo de pandemia en el cual hubo una gran intención del Estado de poder manejar las cosas bien cuando hicieron el periodo de pico y placa de género, ¿no? El presidente hablando y dando un mensaje, no con los términos correctos, pero tratando de dar a entender la identidad y la expresión de género de las personas. Sin embargo, saliendo una ministra de la Mujer a reafirmar y aclarar el mensaje, salir un ministro del Interior a volver a decir lo mismo, salir un ministro de Defensa a decir lo mismo, y que al final los efectivos o los operadores de estos ministerios al final hacen otra cosa. Entonces nos hace como que mirar que primero tenemos que mirar las políticas de enfoque de género, cómo se están dando dentro de nuestros propios ministerios, y también cómo los medios de comunicación cumplen el rol de ayudar a deshilachar esta información, ¿no? Porque recuerdo de que todos los medios de comunicación comenzaron a informar sobre el tema, y lo que hacían era llamar al MOL. Y cuando me llamaban, por ejemplo, un medio de comunicación, decía, ¿por qué llamas al MOL? ¿Por qué llamas al regidor? O sea, ¿por qué no llamas a las personas afectadas? Las personas afectadas durante el periodo de pandemia fuimos las personas trans. Entonces, tienen que quitarse de la cabeza el tema de la homosexualización del movimiento LGB, ¿no? O sea, somos un movimiento de diversidad sexual y de género. Muchas gracias. Gracias, Leila, muchas gracias. Invitamos a Gustavo también a que se una a la conversación. Adelante, Gustavo. Muchas gracias, Leila, por las palabras, en verdad. Gracias a todos por haber asistido hoy día acá al panel. En verdad, estamos muy emocionados de poder conversar de forma multidisciplinaria estos temas, ¿no? Lo que más nos interesaba, digamos, en torno a la campaña era poder juntar sectores, ¿no? Porque siempre es importante vernos, conversar, ¿no? Saber qué está pasando con uno con el otro, saber qué esfuerzos están haciendo a un lado, qué cosas faltan por mejorar. Yo les quería comentar un poco, dirigiéndonos a la pregunta de cómo la discriminación restringe derechos y oportunidades a las poblaciones de esta institución de especial protección, contándoles un poco la investigación que habíamos hecho para esta campaña, ¿no? Nos hemos basado mucho en los últimos estudios que se han hecho, pero claro, también justamente una de las cosas que han mencionado otro de mis compañeros panelistas es que los estudios que tenemos son del año pasado, son del 2018, son del 2017, son del 2019. O sea, sabemos que tenemos una carencia de data, ¿no? Brutal. Necesitamos generar mucho más información sobre todas las poblaciones para poder realmente atenderlas de la forma, ¿no? De la forma adecuada, respetando realmente las necesidades diferenciadas. Entonces nosotros, para poder contrastar lo que teníamos en un poco del pasado, porque claro, entró la pandemia y nos cambió el juego a todos los números que teníamos de antes probablemente se han quintuplicado, las brechas han crecido, estamos segurísimos de eso. Las personas o sea, las distancias que habían entre las personas vulnerables y no vulnerables ha aumentado mucho más. Entonces, para poder hacer esta investigación y poder plantear estas situaciones que han visto en los videos y que verán a lo largo de la campaña,
recurrimos también a las entrevistas en profundidad. Nosotros como comunicadores sociales también metemos mucha etnografía, digamos, dentro de las investigaciones para poder sacar esas situaciones reales, ¿no? Lo que está pasando realmente. Y justamente me gustaría comenzar, voy a hablar rápidamente de los grupos que pudimos entrevistar. Sé que tenemos poco tiempo, pero me parece importante contar un poco las experiencias, ¿no? Quisiera comenzar también con la población trans, que justamente fue la población que elegimos, porque justamente lo que dice Leila es completamente cierto. Es ese grupo invisibilizado dentro del LGTBIQ. Y sabemos que para nosotros la lucha es la lucha trans. Cuando la comunidad trans tenga sus derechos, todo el resto caeremos. Es así de simple, porque siempre son los más marginados, digamos. Entonces, en todas las entrevistas que estuvimos haciendo, creo que una cosa unánime en cuanto a todas y todes, fue el tema de la identidad, ¿no? Justamente una de las llaves para nosotros, para poder acceder a los derechos, cuando tú vas al hospital, cuando tú vas a la RENIEC, cuando tú vas a pagar tus impuestos, cuando tú vas a atenderte en cualquier servicio, cuando tú vas al banco, el DNI es el que te abre la puerta a todo. El DNI es tu documento de presentación. Y que aún tengamos estos problemas en cuanto a identidad dentro y que no coincida con la identidad de la persona trans, ese es el primer factor que bloquea un montón de acceso a otros derechos, fuera de los prejuicios, fuera de los estigmas. Porque una cosa que nos dimos cuenta es que tenemos una generación súper diversa dentro del país, ¿no es cierto? Hay un montón de prejuicios traídos por mucho tiempo, pero lo que queríamos justamente era llevar la conversación para que la gente sepa que cuando esos prejuicios se exteriorizan y se convierten en discriminación, podemos privar de derechos a otras personas. No importa lo que tú creas, no importa las creencias que tengas religiosas. Tú al hacerlo le estás quitando oportunidades al otro. Y estamos hablando en un momento crucial de nuestra historia, en plena pandemia, donde las oportunidades han caído, se nos han limitado por todos lados, el trabajo ha caído, la salud ha caído, todas las cosas han caído. Y creo que ahora la gente está más abierta a escuchar, oye, las oportunidades tienen que ser iguales para todos. Entonces, eso por ese lado. Por ejemplo, también nos comentaron el tema hablamos también con personas viviendo con VIH y también nos contaron cómo al comienzo fue todo un tema para poder seguir con tratamientos. Hablamos de tratamientos que tienen que ser constantes. Ya sabemos que el VIH no mata, pero si no hay tratamiento constante, sí. Entonces, ese tipo de cosas, esas políticas diferenciadas que necesitamos, son cosas que se tienen que prever desde el comienzo, digamos, ¿no? Eso también fue un tema que pudimos encontrar. Otro tema también que encontramos fue cuando hablamos con población afroperuana. También nos encontramos con situaciones de discriminación dentro del trabajo. Creo que la población afroperuana es una de las poblaciones más con discriminación más normalizada, porque justamente aquí también entra en juego un poco de los medios de comunicación, los estereotipos, ¿no? Los estereotipos, los personajes cómicos que genera, que prácticamente nuestra comicidad es burlarse del otro. Eso es en lo que hemos crecido, digamos, prácticamente. Entonces, justamente el caso que tuvimos con esta señora afroperuana fue que fue discriminada dentro de su lugar de trabajo y en primera instancia el lugar de trabajo no la protegió porque normalizó, digamos, el comportamiento, ¿no? Y tuvieron que ir a una siguiente instancia. Y esto creo que es una cosa que todas las personas que estamos acá, que vemos temas de derecho y activismo, sabemos. Muchas veces tenemos que pasar a la siguiente instancia porque la primera persona en línea de protección que nos tiene que atender no lo hace. De ahí pasamos a un juzgado, quizás tampoco lo hace porque esos prejuicios todavía los cargan. De ahí tenemos que pasar, casi todos terminan yendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque pasamos por 3 o 4 instancias diferentes que no están, digamos, acatando y protegiendo realmente a estas poblaciones, ¿no? Ese era más o menos un poquito lo que les quería contar de los casos que habíamos recogido, para no quitarte más tiempo a nadie. Muy bien, gracias, Gustavo. Y ahora, para cerrar este primer bloque, por decirlo así, invitamos a Lorena a que se una a esta conversación. Bueno, muchas gracias por invitarme. De verdad, celebro este tipo de espacios en donde estamos reunidos desde diferentes frentes, reconociendo la importancia de poder trabajar en romper la discriminación. Felicito esa campaña y muy feliz de poder compartir aquí con ustedes. Quiero empezar mi intervención compartiéndoles una cita del escritor Isabelino Siede. ¿Por qué las personas discriminamos? Tal vez porque no entendemos, tal vez porque no queremos entender, tal vez porque descargamos sobre otros las injusticias que recibimos nosotros mismos, tal vez porque nos asustamos de los que son diferentes. En todos los casos, una manera de combatir la discriminación es atraparla cuando es pequeña, cuando está naciendo, cuando es solo una frase o un chiste o un gesto. También tendremos que desterrarla de las leyes, de las escuelas, de los lugares de trabajo,
de los movimientos políticos y de los medios de comunicación. Creo que este quote resume muy bien las intervenciones que han dado los panelistas que han conversado antes. Sin duda, tenemos un gran trabajo por delante como sociedad, pero lo importante es que se están generando los espacios para que lo reconozcamos y reconozcamos que hay que seguir haciendo, porque esto no es una carrera, o sea, esto es un trabajo a largo plazo en donde requerimos el compromiso de absolutamente todos, desde las entidades públicas, las entidades privadas, las ONGs, pero también la misma sociedad. Entonces, un poco a modo de cierre, creo que el reto es gigante, pero las ganas también son muchas y el compromiso también es muy grande, y me honra que estemos en este tipo de espacios buscando visibilizar todo esto, porque sin duda lo que no se visibiliza no se mejora. Bueno, ya más adelante les podré contar un poco más de lo que estamos haciendo desde Belcor como empresa, porque sin duda, como lo mencionó Diego, las empresas tenemos un papel súper importante. No lo hemos desarrollado todo, pero hay que ir en el camino y hay que seguir inspirando a más empresas para que lo sigan haciendo, porque esto no es una opción. O sea, esto, para poder lograr una sociedad inclusiva, sin duda tenemos que romper con la discriminación. Gracias. Muchas gracias, Lorena. Y quiero recordarle a las personas que se encuentran conectadas a que pueden sumarse a la conversación dejándonos sus opiniones, sus comentarios sobre el video de la transmisión, sobre los videos de la campaña, en las publicaciones que hemos estado haciendo bajo los hashtags Rompamos con la discriminación y Perú libre de discriminación. Ahora veremos nuevamente los 3 spots de la campaña para que los que recién se han conectado puedan verlo. Así que recuerden que para llegar a más personas es importante que nos ayuden a visibilizar esta campaña compartiendo las publicaciones en todas sus redes sociales. Adelante nuevamente con los videos. En estos tiempos de pandemia, conseguir atención es difícil. Nuestros prejuicios hacen que para algunas personas sea casi imposible. En Perú, 7 de cada 10 considera que las personas con VIH son discriminadas, reduciendo sus posibilidades de sobrevivir. Si rompemos con la discriminación, tendremos las mismas oportunidades. Rompamos con la discriminación. Perú, libre de discriminación. En estos tiempos de pandemia, encontrar trabajo es difícil. Nuestros prejuicios hacen que para algunas personas sea casi imposible. En Perú, el 40% no contrataría a una persona trans. Discriminación que quita la posibilidad de acceder a un trabajo digno. Si rompemos con la discriminación, tendremos las mismas oportunidades. Rompamos con la discriminación. Perú, libre de discriminación. En estos tiempos de pandemia, acceder a un bono es difícil. Nuestros prejuicios hacen que para algunas personas sea casi imposible. En Perú, las personas LGTBI son consideradas como las más discriminadas. Al no reconocer su identidad, se vuelven invisibles. Si rompemos con la discriminación, tendremos las mismas oportunidades. Rompamos con la discriminación. Perú, libre de discriminación.
Muy bien. Estamos, ¿verdad? Hemos regresado entonces. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos construir un Perú libre de discriminación? Nuevamente nos referimos a erradicar la discriminación que afecta principalmente a las poblaciones en situaciones de especial protección. Queremos conocer iniciativas, propuestas y sus mensajes a la ciudadanía para romper con la discriminación. Seguimos la dinámica anterior. Son 2 minutos por persona. Por favor, es importante recordar el tiempo y respetar el tiempo de cada uno también. Y seguimos con la dinámica anterior, como lo mencioné. Empezamos con Daniel, luego seguimos con Lía, Diego, Leila, Gustavo y cerramos con Lorena. 2 minutos por persona. Daniel. Gracias, Anaí. Gracias. Bueno, es una pregunta muy difícil, ¿no? En términos para 2 minutos responderla. Pero digamos, yo creo que hay una gran idea en relación a este tema, ¿no? Lo que no se conoce, lo que uno no ha podido tener un acercamiento, no lo quiere, ¿no? Yo diría, lo que no se conoce no se quiere. Y creo que eso es un poco lo que pasa en nuestro país en relación al conocimiento y reconocimiento de las diversidades, ¿no? Diversidades sexuales, diversidades étnicas, diversidades lingüísticas, diversidades religiosas. Creo que las personas no hemos tenido un acercamiento a estas diversidades y por lo tanto al no tener un acercamiento las completamos con prejuicios que tenemos y esos prejuicios generan distanciamiento. Entonces, creo que lo primero que uno debe tener en términos de una propuesta de solución es que tenemos que reconocernos como diversos, ¿no? Un primer elemento, creo yo, es ese reconocimiento. Y es un reconocimiento que no es sencillo. Yo siempre me pongo de ejemplo, ¿no? Yo la primera vez que escuché sobre los pueblos indígenas fue cuando me nombraron jefe del programa de pueblos indígenas. Es decir, cuando ya tenía casi 33 años. No había escuchado sobre pueblos indígenas ni en educación primaria, ni en la secundaria, ni siquiera en la universidad, una de las universidades más importantes del país. Entonces, creo yo que algo que ahora nos suena natural de escuchar, probablemente porque estamos en un grupo de personas que creemos y queremos en las diversidades, no es necesariamente el común de todas las personas. Entonces creo yo que hay un elemento educativo muy potente para reconocernos, ¿no? Y saber que hay un conjunto de diversidades en nuestro país. Lo segundo creo yo que es el respeto, ¿no? El reconocimiento va acompañado y tiene que ir acompañado del respeto. Y no un respeto en sentido romántico de nuestras diversidades, sino un respeto porque al no tener ese respeto podemos estar afectando derechos en los ejemplos que se han mencionado en la primera rueda, pero también ejemplos concretos, ¿no? Yo siempre cito el caso de Churcampa, ¿no? Que es un distrito en Huancavelica, que hasta hace 15 años las mujeres se morían cuando daban a luz en sus domicilios. Y básicamente no iban al parto institucional, al parto en el hospital o en la posta médica, porque no se respetaban sus costumbres. El parto vertical, la posibilidad de que la partera estuviera con ellas, la posibilidad de que le hablaran en su lengua, la posibilidad de que la familia estuviera cerca. Entonces, estos elementos que forman parte de la diversidad cultural de una persona no eran tomadas en cuenta en un servicio estatal. Y repito, no es un elemento romántico, eso generaba que las mujeres se murieran. Cuando empezó a través de la OPS y el Ministerio de Salud a incorporar estos elementos de esta diversidad, de reconocer que existían estos elementos y se empezó el respeto, desde ese momento ninguna mujer murió en Churcampa por estos hechos. Entonces, el reconocimiento tiene que ir de la mano de respeto. Y creo que un tercer elemento, que es la valoración, es decir, entender que hay en la diversidad algo positivo. No entenderlo que todos debemos ser iguales, homogéneos, ¿no? o tener un mismo estándar de cosas. Creo que en esa diversidad tenemos un trabajo muy, muy fuerte todavía por valorarnos. Porque muchas veces valoramos el objeto, pero no el sujeto que está en ese objeto. Lo pongo con un ejemplo. Somos muy orgullosos de las miles de variedades de tipos de papa que tenemos en nuestro país, pero muy poco orgullosos del agricultor, el papero que saca esa, o el campesino que saca esa papa. Estamos felices de las danzas típicas que tenemos, pero no detrás del danzante
que la realizan. Igual en los tejidos, orgullosísimos de la variedad de tejidos que tenemos, pero no de los tejedores detrás. Entonces, creo yo que debemos ciertamente sentirnos muy orgullosos y valorar el objeto, pero sobre todo al sujeto que está detrás de lo mismo. Y en esa diversidad, creo yo, reconociéndonos, respetándonos y valorándonos, podemos generar un cambio para evitar esta situación de discriminación. Así es, Daniel. Muchas gracias. Invitamos a Lía. Sí, creo que desde los medios de comunicación tenemos algunas acciones pendientes, algunas que ya estamos tomando y otras que hay que seguir reforzando. Unas son las voces regionales, creo que hay que diversificar mucho el acceso a los medios de comunicación masivos, no solamente centralizarlo en Lima, sino justamente en línea con lo que decía el viceministro, es ampliar, conocernos, escucharnos más. Tengo el gusto de trabajar en RPP, donde tenemos una red de corresponsales muy amplia, donde tratamos de darle mucha presencia a las voces de las regiones, no para contar desde Lima lo que pasa allí, sino para que ellos mismos nos cuenten lo que está sucediendo en cada una de las localidades del Perú. La otra tarea pendiente es dar mucha más voz también en cuanto a especialistas. Tenemos un sesgo a veces muy marcado para entrevistar siempre a las mismas personas, opinando de conflictos sociales, opinando de problemas incluso de discriminación, y son las mismas personas con el mismo enfoque de las mismas universidades, los mismos especialistas, y creo que hay una labor importante ahí de diversificar, de poder darle voz a muchas personas desde las asociaciones civiles, a muchas personas desde otros ámbitos. Luego hay un trabajo de lucha directamente ya lucha contra los estereotipos y los estigmas, poder capacitar más a todos los colegas, a los que estamos detrás de cámaras, a los que están frente a cámaras, y explicarles por qué es tan importante, por qué el lenguaje es tan poderoso, por qué la elección de una palabra puede tener una connotación tan fuerte y tan dañina. Y como tercer paso, ser muy conscientes de lo que también se ha mencionado, que es cómo esto afecta derechos. Ya no solamente es un tema, digamos, personal, no es solamente un tema de autoestima, que ya resulta bastante importante sin duda, pero es un tema concreto de derechos humanos, ¿no? Que restringe derechos de personas que al ser, como se mencionó, ¿no? Al ser cosificadas, al ser estigmatizadas, al ser siempre presentadas de una manera, están siendo afectadas en sus derechos fundamentales. Y eso creo que también es muy importante que desde los medios lo tengamos como muy claro, y que además trabajemos justamente en esa misma línea, como trabajamos para erradicar muchos otros problemas con suma conciencia. Creo que sí es importante trabajar con ustedes, con las asociaciones civiles, con el Ministerio de Justicia, con las autoridades, para seguir capacitando a los periodistas que tienen una voz en los medios de comunicación masivos, para que cuando escuchen a una persona tener un comentario discriminatorio, hacer una referencia racista, hacer un comentario o una broma fuera de lugar, tengan la suficiente preparación y el suficiente temple para pararlo y cortarlo de seco. Porque sí, soy una persona convencida de que el lenguaje es muy poderoso, y el lenguaje multiplicado en cientos de televisores o en cientos de radios en diferentes lugares es muy poderoso, y tenemos que ser sumamente responsables por ese lado de los medios de comunicación. Muchas gracias, Lía. Invitamos a Diego Ocampo. Muchas gracias, Anaí. Ya se ha dicho bastantes cosas, pero yo solo quisiera remarcar que si no es hoy cuando resolvemos la discriminación, ¿cuándo? ¿No? Y creo que es importante tomar acciones inmediatas, y las reparaciones forman parte de ese marco que tenemos que tomar en cuenta. El acceso a la justicia, y muchas veces se reduce las reparaciones al dinero, ¿no? Pero en el fondo lo que quieren las víctimas de la discriminación es retomar sus vidas antes del suceso discriminatorio, y más aún que eso, que se reconozca esa violencia y ese dolor que se genera con la discriminación. Entonces creo que esto es importantísimo. Y otra cosa que creo que es necesaria es reconocer que las estructuras del opresor existen, pero no son tan fuertes como quisiéramos pensar o creemos que son. Y evidencia de eso lo hemos visto recientemente, como han habido muchos jóvenes y muchas personas que han defendido los derechos humanos y que desmantelaron estructuras de opresión. Y creo que esa vitalidad del sistema de derechos humanos, que puede ser cualquiera de nosotros denunciando algo, existe y puede iluminar y cambiar las estructuras. Y solo quisiera ya terminar con dos citas de Audre Lorde, no sé si lo he pronunciado bien,
que ella dice que no son nuestras diferencias lo que nos divide, sino la incapacidad de aceptar esas diferencias. Y ahí creo que es importante reconocer el rol que tienen las víctimas, que las víctimas no tienen que enseñar a otros a no discriminar, pero ellas tienen que ser protagonistas de las respuestas frente a la discriminación. Y otra frase que me parece muy importante ahora que estamos hablando sobre discriminación contra las mujeres trans y las personas trans en general, es que no seré una mujer libre mientras siga habiendo mujeres sometidas. Y creo que existe un reto muy importante en llevar la interseccionalidad a la práctica. Mucha gente utiliza la interseccionalidad como un lenguaje común, pero finalmente las personas en situación de vulnerabilidad de los distintos grupos terminan compitiendo entre ellas porque los recursos son escasos y las oportunidades para colocar las agendas también son escasas. Y es interesante que poco a poco vemos cómo el movimiento de derechos humanos va trabajando y generando puentes. Las mujeres indígenas y las mujeres afroperuanas han empezado a tener ciertas conversaciones y van madurándose ideas de agendas comunes, o igual, o las mujeres trans se han sumado a distintas mesas para posicionar sus agendas y ver esas agendas comunes y concretas, ¿no? Y creo que ahí hay un trabajo importante de reconocer esos espacios vacíos y cómo, lamentablemente, siguen existiendo mujeres sin voz, que muchas veces no están presentes en las discusiones y en las mesas, pero muchas veces están presentes, pero simplemente es un simbolismo y que no se reconocen las violencias que ellas sufren, por más que están en la misma mesa. Eso es lo único que tengo que decir. Gracias, Diego. Muy bien, ahora pasamos con Leila y recordarles, por favor, que sus respuestas sean concretas. Solo tenemos 2 minutos por persona. Leila, adelante. Hola, bueno, sí, disculparme por lo de antes, que quizás me extendí un poco, pero era un montón de cifras que me parecían importantes mencionar. Y bueno, con respecto al tema de cómo construir un país libre, un Perú libre de discriminación, creo que es mirando hacia la diversidad, ¿no? O sea, todos somos diversos y mirar desde nuestros propios cuerpos qué queremos y cómo somos y cómo nos hemos desarrollado, ¿no? A veces pasa que este marco social en el que crecemos, tan estigmatizado, tan dual, ni siquiera llamarlo binario, sino dual, ¿no? Siempre están en los extremos y es lo único que existe, pero no es así, ¿no? Venimos de una división celular múltiple, de una combinación cromosómica múltiple, y nuestras características son, y nuestros cuerpos son la consecuencia de esa diversidad, ¿no? Y de la misma forma pasa con las personas y con el desarrollo de las personas. Tener en cuenta de que sí es cierto que hemos crecido, que hemos evolucionado como civilización, y ya no solamente somos animales que nos movemos en función de cómo las hormonas puedan desarrollarse, sino somos conscientes, y por eso hemos ido creando marcos legales para poder convivir entre todos. Pues desde ahí miremos para poder construir una legislación, un país que mire la diversidad, ¿no? Que más allá de simplemente ser seres biológicos, somos seres humanos, ¿no? Cuando se habla de enfoque de género, pues hablamos de las personas, hablamos de reconocer que somos diferentes todos y que no solo existe una forma de ser, hombre o mujer, sino hay una diversidad amplia de ello, ¿no? La situación de prostitución en la cual las mujeres trans nos encontramos no solamente es una consecuencia del marco económico en el cual vivimos, sino machista y patriarcal, sino yo creo que también tiene que ver con una situación social, ¿no? ¿Cuánto privilegio te da una mujer trans socialmente a un hombre cis en esa sociedad machista y patriarcal? ¿Y cuánto en comparación de una mujer trans, ¿no? Entonces, esas cosas creo que tenemos que empezarlas a cambiarlas y a mirarlas. Y siempre lo menciono cuando tengo que hablar de cómo poder hacer, pues es mirar hacia uno mismo y hacia cómo podemos convivir con las personas trans, ¿no? Si es que mi hijo fuera trans, si es que mi esposo decide ser trans, si es que mi hija es trans, no lo sé, o sea, tantas formas de relacionarnos, ¿no? Si es que mis hermanos, si es que mis papás vuelven a rezar su vida con una persona trans, o sea, desde ahí partimos para comenzar a mirar la discriminación y cómo podemos ir cambiando estos estigmas y estereotipos que tenemos. Gracias. Muchas gracias, Leila. Invitamos a Gustavo. Sí, me gustaría, para poder responder la pregunta de cómo podemos construir un Perú libre de discriminación, en verdad creo que ya todos hemos hablado muchas ideas que seguro todos compartimos, así que me gustaría centrarme en lo que podría hacer activamente la ciudadanía.
¿no? Digamos, en acciones concretas. Para mí hay dos grandes, digamos, esferas, la representación y la vigilancia, ¿no? Nuestro país lo estamos viendo en estos momentos. Hace un mes nos levantamos todos, salimos a las calles para levantarnos por algo que nos parecía incorrecto. ¿Cuándo llegará el día de que nos levantemos por la discriminación, nos levantemos por la desigualdad y no solamente por la corrupción? Necesitamos involucrarnos en política, necesitamos involucrarnos en el Estado. Está demostrado que la representación en política, la representación en los lugares de toma de decisiones de las poblaciones de especial protección y las poblaciones vulnerables hacen los cambios. Necesitamos meter más gente en el Congreso, necesitamos juventudes y las estamos viendo. Venimos de una juventud que ha salido a marchar y a defender realmente lo que le ha parecido justo. Estamos con una generación que ha crecido en una estabilidad económica, ha crecido con autoestima, ha crecido con un Perú con optimismo y está cambiando el chip. Necesitamos que estas generaciones comiencen a representar más, tengamos más representación en todos los lugares de toma de decisiones para poder realmente hablar de políticas públicas y privadas basadas en evidencia, basadas en necesidades diferenciadas, basadas en las personas, que miren a las personas. Necesitamos colocar a todas las personas de especial protección en esos lugares de toma de decisiones, porque ellos son los que saben sus necesidades. Ellos son los que saben las cosas que necesitamos. No necesariamente el que tenga más doctorados o el que tenga más maestrías va a saber cómo resolver el problema. Tenemos que escuchar a la población. Por un lado, me parece que el tema de representación es una de las cosas más importantes para lograr este cambio. Y por otro lado, está la vigilancia. Voy 3 años trabajando con el agente de transparencia, un proyecto muy bonito que se llama Veedurías Ciudadanas, capacitaron grupos de veedores ciudadanos de vigilancia ciudadana, que es un derecho fundamental de cualquier ciudadano de cualquier parte del mundo, donde literalmente les daban herramientas y capacitaciones a los ciudadanos voluntarios de diferentes regiones del país, y lo que les dieron fueron capacidades para poder acercarse a las obras, acercarse a las construcciones, acercarse a las municipalidades y decir, oye, esta obra no está bien hecha. Yo sé, ya puedo identificar esto, ya puedo pedir las necesidades. ¿Por qué no generamos una vigilancia con los derechos humanos? ¿Por qué no podemos capacitar pequeños grupos alrededor del país, en diferentes gobiernos, en diferentes regiones, en diferentes lugares? Porque justamente ese tipo de acciones son las que siembran semillas, ¿no? Las que se convierten en acciones multiplicadoras, en generar, digamos, sociedad civil dentro de las regiones alejadas de Lima, ¿no? Eso me pareció algo muy interesante. A eso le llamo vigilancia. Creo que también desde el Ministerio de Justicia, quizá otros ministerios también podrían incluir programas de vigilancia ciudadana, porque estoy seguro que hay mucha gente en diferentes partes del país que les interesaría hacer esto, que les interesaría estar ahí pendientes de las cosas que están pasando. Muchas gracias, Gustavo. Y para cerrar esta ronda, invitamos a Lorena. Bueno, todos y todas jugamos un papel clave en esta tarea, incluyendo, pues, por supuesto, a las empresas. Como empresas, no solamente somos un motor fundamental para el crecimiento económico y la creación de empleo y oportunidades, sino que tenemos la oportunidad de crear una sociedad igualitaria, sin distinción, y más allá de eso, poder contribuir a cambiar percepciones. Les cuento un poquito qué estamos haciendo desde Belcorp para poder tener ejemplos muy claros. Desde Belcorp, a través de nuestros más de 8.000 colaboradores y 860.000 consultores, trabajamos con nuestros aliados estratégicos, nuestros proveedores y nuestros consumidores, promoviendo una sociedad inclusiva. Nosotros partimos de nuestro código de ética, nuestro código de no discriminación y con el principio de igualdad, fomentando la diversidad y declarando que todos estamos sujetos a los mismos derechos, independientemente de género, cultura, raza, grupo étnico, nacionalidad, orientación sexual, edad, discapacidad, religión u otro. Pero como los códigos, si no se trabajan, se quedan en el papel, lo fomentamos con diferentes cursos teórico-prácticos de conductas éticas con nuestros colaboradores, con diferentes comunicados. Tenemos inclusive una línea anónima de denuncias en donde invitamos a que si alguien siente que está siendo vulnerado alguno de sus derechos, lo denuncie, lo declare y hacer las investigaciones respectivas. Y adicional, en nuestras políticas corporativas y de comunicaciones, reforzamos pues todo este tema de inclusión. A lo largo de los años hemos venido viendo diferentes
resultados y diferentes datos alentadores de este compromiso. Hoy les voy a compartir solo algunos, dado pues el poco tiempo que tenemos, pero pues me siento muy orgullosa de poderles compartir que en la última encuesta de sostenibilidad que realizamos a nuestros colaboradores, encontramos que el 88% considera que Belcorp tiene una fuerza laboral diversa en términos de etnicidad, género, edad, orientación sexual, capacidad física y mental y otros rasgos individuales. Tenemos ahí un 12% que tenemos que seguir trabajando. Por eso les decía, lo importante es reconocer en dónde tenemos oportunidades para avanzar y yo quiero pues poder lograr que eso no sea 88, sino que el 100% considere que pues Belcorp es diverso. El 89% considera que el ambiente laboral es inclusivo y que todos se pueden expresar libremente. Tenemos aún un poquito que trabajar, pero esto es súper importante y como lo mencionó algunos de los que intervinieron anteriormente, el poder expresarte lo cambia todo, ¿no? Y ya pasando un poquito a nuestro modelo de venta, nosotros tenemos un modelo de venta directa, esto es a través de consultores, consultoras, a través de nuestras 3 marcas, Essica, Level y Saison, y lo bueno de este modelo es que es un modelo totalmente inclusivo. Acá todos pueden hacer parte del mismo y poder pues trabajar su empoderamiento económico y su desarrollo social. Y aquí para compartirles solo un dato, y es que en el último año hemos duplicado el porcentaje de consultoras extranjeras que tenemos. Esto nos hace pues confirmar que ofrecemos oportunidades atractivas y flexibles para la población migrante, que sin duda busca generar ingresos propios y lograr su independencia económica y su desarrollo pues en un país que lo está acogiendo. Nosotros contamos con colaboradores de más de 23 nacionalidades que sin duda traen diferentes perspectivas a la organización. 75% de nuestras posiciones de liderazgo están ocupadas por mujeres, de las posiciones de STEM 63%. Y bueno, estas son algunas cosas. Sin duda, como todos, tenemos mucho por seguir trabajando y estamos comprometidos con esto. Estamos convencidos que las acciones en busca de diversidad y en busca de generación de oportunidades igualitarias es un camino que trae beneficios para todas y todas, que nos permite lograr los objetivos que nos planteamos como sociedad y principalmente que es lo correcto. Seguiremos trabajando en este sentido. Quiero invitar a todos para que lo hagan. Es tiempo de actuar. Esto no tiene tiempo de pausa. Tenemos todos que estar comprometidos como sociedad, como empresas y como personas. Muchas, muchas gracias. Bien, muchas gracias, Lorena. Y quiero agradecer a todas y todos los panelistas quienes nos han acompañado esta tarde. Definitivamente queremos una sociedad donde todos y todas nos sintamos incluidas. Incluir también a las autoridades regionales y nacionales para que nos ayuden a que la sociedad reconozca estas conductas discriminatorias. Es tiempo de tomar acción, de pasar del papel a una acción concreta. Hay que actuar y tenemos el poder actualmente de nosotros actuar, porque tenemos las redes sociales, tenemos diversas maneras de hacerlo. Como lo han mencionado, hay que visibilizar estas acciones, estos eventos, si se suscitan en nuestra mirada, ¿no? Porque de esa manera vamos a generar un cambio. Todos, como lo han mencionado, y me pareció linda esa frase, hemos nacido libres e iguales, y creo que es una tarea crucial para defender, ¿no? Muchas gracias nuevamente por acompañarnos, y antes de terminar, para finalizar, quisiera dejarles algunos tips sobre las acciones que todos y todas podemos realizar en nuestra vida cotidiana para poder contribuir a romper con la discriminación. Reconocer nuestros prejuicios y cómo estos se expresan en actitudes y comportamientos discriminatorios son especialmente dañinos cuando al discriminar restringimos oportunidades. Detengamos las prácticas discriminatorias de las que somos testigos. Aprovechemos las redes y busquemos los canales de denuncia que tiene el Estado. Rechacemos actitudes y comportamientos discriminatorios en nuestras casas, con nuestros amigos, en las redes sociales. Defendamos siempre los derechos humanos. Ayudemos a generar espacios seguros, inclusivos, respetuosos de la diversidad, donde todas las personas puedan desarrollar por completo su potencial. Colaboremos entre sectores, entre instituciones, entre comunidades, familias, personas,
para acabar con la discriminación. Juntos podemos lograr un Perú libre de discriminación. Hemos hablado de respeto, hemos hablado de igualdad y quiero mencionar lo importante que es respetar nuestra igualdad en esa hermosa diversidad que tenemos. La campaña seguirá vigente en las redes sociales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y de la UNFPA Perú. Nos pueden encontrar los videos que hemos compartido, hacer sus comentarios en la transmisión que hemos hecho el día de hoy, o también en las publicaciones, en los videos que ya se han presentado. Y es importante leerlos y leerlas, leer estas propuestas, ya que estamos mira a la celebración de nuestro bicentenario. Damos por finalizado entonces este conversatorio. Muchas gracias a las personas que se conectaron esta tarde con nosotros. Muchas gracias a todos los participantes, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al Sistema de las Naciones Unidas, a UNFPA y a UNUCIDA por liderar esta importante iniciativa. También agradecer a los líderes de opinión que nos han acompañado durante toda esta campaña, tanto en el y nos siguen acompañando. Es hora de que rompamos con la discriminación para tener un Perú libre de discriminación. Recordemos que los derechos de las minorías fortalecen los derechos de toda la ciudadanía y así todos y todas tendremos más oportunidades. Gracias por acompañarnos.